Hay muscle cars que todo el mundo conoce. Y luego están los otros, los que casi nadie vio, los que no aparecían en anuncios, los que no estaban pensados para ser populares. Coches que nacieron en momentos muy específicos, con objetivos muy concretos, y que por alguna razón terminaron siendo completamente distintos a todo lo demás. Así que en este video vamos a entrar en un lado menos conocido, el de los muscle cars más raros jamás creados. Y algunos de ellos van a hacerte mirar dos veces. 1967 Shelby GT500 Super Snake. Este coche no nació para ser un muscle car más, nació para demostrar algo. Y eso cambia completamente la forma de verlo. Porque a simple vista, podría parecer solo una versión más extrema del Shelby GT500. Mismo cuerpo agresivo, misma actitud, la misma base que ya imponía respeto por sí sola. Pero este coche era otra cosa, mucho más rara, mucho más absurda, y en cierto sentido, mucho más innecesaria. Porque el Super Snake no fue creado como un modelo de producción normal. Carroll Shelby lo utilizó como un coche experimental, una especie de escaparate brutal para demostrar de lo que era capaz cuando no había intención de ser razonable. Y ahí empieza lo interesante. Bajo el capó no llevaba un V8 cualquiera. Montaba un 427 V8 derivado directamente de competición, basado en el motor del Ford GT40. Oficialmente rondaba los 520 caballos, una cifra completamente salvaje para un coche de calle en 1967. Y eso lo convertía en algo casi ridículo para su tiempo. No era solo rápido, era demasiado rápido. Pero hay un detalle que hace que todo esto sea aún más fascinante. Este coche no fue pensado solo para impresionar con potencia. También fue usado por Goodyear para probar neumáticos a alta velocidad. Durante esas pruebas, el coche superó las 170 millas por hora. Algo casi irreal para un muscle car de la época. Y eso lo coloca en una categoría completamente distinta dentro de esta lista. Porque ya no estamos hablando de un coche raro por haber vendido poco. Estamos hablando de un coche que, literalmente, casi no existió. Hoy su valor es prácticamente incalculable. Al ser una pieza única, su precio depende del contexto, la procedencia y la subasta, pero se considera uno de los Shelby más valiosos jamás creados, con estimaciones que superan ampliamente el $1.000.000. Y cuando entiendes su historia, queda claro por qué. El Super Snake no fue un muscle car pensado para las masas. Ni siquiera fue un muscle car pensado para ser lógico. Fue un exceso, una prueba, una locura de una sola vez. Y eso es exactamente lo que lo convierte en uno de los muscle cars clásicos más raros jamás creados. 1969 Chevrolet Camaro ZL1. Este coche parecía un Camaro más, pero no lo era. Y lo más curioso es que casi nadie en su momento entendía lo que realmente estaba comprando. Porque por fuera no había nada exagerado. Mismas líneas agresivas, misma postura baja, el mismo diseño icónico que ya definía al Camaro de finales de los 60. No había señales claras, no había avisos, pero debajo todo cambiaba. Porque este no llevaba un V8 cualquiera. Llevaba un 427 completamente diferente. Un motor de aluminio, derivado directamente de competición. Pensado originalmente para carreras, no para la calle. Oficialmente Chevrolet declaraba alrededor de 430 caballos, pero en realidad la cifra real estaba mucho más cerca de los 500. Y eso, en 1969, era una locura. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque este coche existía por una razón muy específica. El famoso programa COPO, un sistema interno que permitía a ciertos concesionarios pedir configuraciones especiales, fuera del catálogo tradicional. Y gracias a eso, algunos concesionarios lograron crear algo completamente fuera de lo común. El ZL1 fue uno de esos casos. Un Camaro que no debería existir, pero que existió. Y aquí aparece el contraste, porque aunque era uno de los muscle cars más extremos jamás creados, por fuera, era casi discreto. No gritaba, no llamaba la atención, pero podía destruir prácticamente cualquier cosa en línea recta. Y eso tenía un precio, literalmente. En su época, el ZL1 costaba casi el doble que un Camaro normal. Era tan caro que muchos concesionarios no conseguían venderlos fácilmente. Resultado, solo 69 unidades producidas, y muchas de ellas tardaron en encontrar dueño. Algo que hoy parece imposible, porque actualmente es uno de los Camaros más valiosos jamás creados.
Ejemplares bien documentados pueden superar fácilmente los $500,000, y algunos han alcanzado cifras aún mayores en subastas. Y cuando entiendes todo esto, empieza a tener sentido. Porque este coche no fue pensado para ser popular. Fue pensado para ser extremo, oculto, caro y completamente innecesario. Y justamente por eso, terminó convirtiéndose en una de las piezas más raras y deseadas dentro del mundo de los muscle cars. 1969, Dodge Charger Daytona. Este coche no parecía hecho para la calle, y en realidad no lo estaba, porque el Daytona nació con un único objetivo: dominar NASCAR. Y eso lo cambia todo. Desde el primer vistazo, ya se siente diferente. Ese frontal alargado, casi exagerado, y esa enorme ala trasera que parece sacada de un coche de carreras puro. No era diseño por estética, era diseño por función. Cada línea, cada pieza, estaba pensada para cortar el aire de la forma más eficiente posible a alta velocidad. Y lo consiguió. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque para competir en NASCAR, Dodge estaba obligada a hacer una versión homologada para la calle. Y eso significa que este coche tenía que venderse al público. Imagina eso por un segundo. Un coche diseñado para superar las 200 millas por hora en circuito, adaptado, mínimamente, para circular en calles normales. Y bajo el capó, no decepcionaba. Opciones como el 440 Magnum V8 y el legendario 426 Hemi llevaban la potencia a otro nivel. Cifras oficiales cercanas a los 425 caballos en el Hemi, con una entrega brutal, directa, hecha para alta velocidad real. No era un coche ágil, no era práctico, pero en línea recta, y especialmente en velocidad punta, era otra cosa. De hecho, el Daytona fue el primer coche en la historia de NASCAR en romper la barrera de las 200 millas por hora. Y eso en 1969 era simplemente absurdo. Pero aquí aparece el contraste que lo define. Porque aunque era un coche extremadamente radical, existía, legalmente, para la calle. Algo que hoy sería casi impensable. Y eso se refleja en su producción. Se fabricaron alrededor de 503 unidades, suficientes para cumplir con la homologación, pero no más. Y eso lo convierte en algo muy especial. Porque no fue creado para vender, fue creado para ganar. Hoy, eso tiene un peso enorme. Un Charger Daytona bien conservado puede superar fácilmente los $300,000. Y versiones Hemi pueden ir mucho más allá. Y ahora quiero saber algo. De los que hemos visto hasta ahora, ¿cuál te parece más extremo? ¿El Super Snake con su locura absoluta? ¿O este Daytona con su enfoque totalmente de competición? Te leo en los comentarios. 1970 Plymouth Remy Cuda Convertible. Este coche no parecía tan raro, hasta que miras los números, porque a simple vista es un Cuda más. Agresivo, bajo, con esa postura típica de los muscle cars de principios de los 70. Líneas musculosas, presencia fuerte, todo lo que esperarías. Pero aquí es donde todo cambia, porque esta combinación prácticamente no existió. Convertible y con motor Remy. Y eso, en ese momento, era algo completamente fuera de lo común, oficialmente con 425 caballos. Pero como ya sabes, esas cifras eran conservadoras. En realidad, la potencia era bastante mayor, con una entrega brutal, directa, difícil de controlar si no sabías lo que hacías. No era un coche dócil, no era cómodo, era puro exceso. Pero lo curioso es que no estaba pensado para ser raro. Simplemente, nadie lo compró. El contexto lo explica todo. 1970 fue prácticamente el último momento de gloria para los muscle cars más extremos. Seguros más caros, regulaciones más estrictas. El mercado empezaba a cambiar, y un convertible con motor Remy era caro, poco práctico y demasiado radical para la mayoría. Resultado, solo 14 unidades producidas. 14. Y eso lo coloca en una categoría completamente distinta. Porque aquí no hablamos de una edición limitada planeada. Hablamos de una combinación que simplemente no tuvo demanda. Y por eso hoy es uno de los muscle cars más raros y valiosos del mundo. El contraste es brutal, porque visualmente es un coche llamativo, sí, pero no parece algo inalcanzable, hasta que entiendes lo que realmente es. Un ejemplar bien documentado puede superar fácilmente el $1,000,000. Y en subastas, algunos han alcanzado cifras aún mayores. Y cuando lo ves así, todo encaja. Porque este coche no fue creado para ser exclusivo.
terminó siéndolo por accidente. Y eso es lo que lo hace todavía más especial. 1969, Dodge Super Bee A12. Este coche no parecía especial. Y ahí está el truco. Porque a diferencia de otros de esta lista, no tenía una historia glamorosa, ni un diseño radical, ni un enfoque de lujo. Era todo lo contrario. Era directo, simple y brutalmente honesto. No nació para impresionar en concesionarios. Nació para dominar en la calle. Dodge básicamente eliminó todo lo innecesario y se quedó con lo importante. Rendimiento. El diseño lo dejaba claro. Capó negro mate con toma funcional, sin adornos, sin intención de parecer refinado. Parecía un coche preparado en un garaje, pero salido directamente de fábrica. Y eso era exactamente lo que era. Bajo el capó, el famoso 440 Six-Pack, 3 carburadores, alrededor de 390 caballos. Una configuración pensada para entregar potencia de forma agresiva, casi instantánea. No era suave, no era progresivo, era violento. La respuesta del acelerador era inmediata. El coche reaccionaba sin filtros, y eso lo hacía perfecto para arrancadas. Pero aquí viene lo interesante, aunque no tiene números tan bajos como otros de esta lista. La versión A12 específica es mucho más rara de lo que parece. Fue una producción limitada, enfocada en un tipo de cliente muy concreto, el que quería correr, sin pagar por lujo, sin preocuparse por comodidad, solo rendimiento. Y eso crea un contraste muy fuerte, porque mientras otros coches eran raros por exclusividad, este era raro por propósito. No intentaba ser elegante, ni sofisticado, ni siquiera equilibrado. Era una herramienta, y eso hoy se valora mucho. Un Super Bee A12 en buen estado puede moverse entre los $90,000 y los $180,000, dependiendo de originalidad y documentación. No es el más caro, pero sí uno de los más auténticos. Y ahora quiero saber algo. ¿Este tipo de coche más crudo y directo te parece más interesante que los otros? ¿O prefieres los modelos más exclusivos como el Hemi Cuda? Te leo en los comentarios. 1969 Pontiac GTO Judge Ram Air 4. Este coche parecía solo otra versión del GTO, pero no lo era. Y ahí es donde empieza todo, porque cuando escuchas The Judge, piensas en algo llamativo, casi exagerado. Colores fuertes, gráficos, actitud. Parecía más una jugada de marketing que otra cosa. Pero había una versión que cambiaba completamente esa idea. El Ram Air 4. Por fuera, seguía teniendo esa presencia típica del GTO. Proporciones musculosas, líneas marcadas. Un coche que ya de por sí transmitía fuerza. Pero nada te preparaba para lo que realmente tenía. Porque bajo el capó, todo era diferente. Motor 400 V8 Ram. Air 4, oficialmente alrededor de 370 caballos. Pero en realidad, bastante más. Este no era un motor cualquiera. Era una de las configuraciones más agresivas que Pontiac ofrecía en calle. Árbol de levas más radical. Mejor flujo de aire. Componentes pensados para rendimiento real. Y eso se sentía. No era un coche suave, no era un coche fácil. Era un coche que exigía. La entrega de potencia era más brusca, más directa, casi incómoda si no sabías lo que estabas haciendo. Pero ahí estaba la gracia. Porque este no era un GTO para todos. Era para los que sabían lo que estaban buscando. Y aquí aparece el contraste. Porque mientras el Judge normal era visual, llamativo, casi divertido, este era serio, más raro, más extremo, más enfocado. Y eso se refleja en los números. Se estima que se produjeron alrededor de 700 a 800 unidades con el paquete Ram Air 4, una cifra muy baja comparada con otros GTO de la época, y eso lo convierte en algo completamente distinto. No es solo un muscle car más, es una versión que casi pasa desapercibida, pero que hoy es una de las más valoradas. Un ejemplar bien conservado puede superar fácilmente los $120,000, y en algunos casos, mucho más. 1971 Plymouth GTX Remy. Este coche parecía el final de algo, y en realidad lo era, porque a simple vista, el GTX seguía siendo un muscle car clásico, grande, sólido, con esa presencia imponente que ya definía a Plymouth en esa época. Líneas más pesadas, menos agresivas que antes, pero todavía con carácter. Pero detrás de eso, todo estaba cambiando.
1971 no era 1969. Las regulaciones empezaban a apretar. Los seguros subían, el mercado ya no quería lo mismo, y los motores Remy simplemente ya no encajaban. Y eso convierte a este coche en algo muy particular. Bajo el capó, el legendario 426 Remy V8, con cifras oficiales de 425 caballos. Uno de los motores más extremos jamás ofrecidos en un coche de calle. Con una entrega brutal, directa, sin compromisos. Pero aquí está el contraste. Porque este nivel de potencia ya no tenía lugar. No era práctico, no era eficiente, y cada vez menos gente estaba dispuesta a pagar por ello. Resultado, muy pocos fueron vendidos. Se estima que menos de 30 unidades del GTX con motor Remy salieron de fábrica en 1971. Menos de 30. Y eso no fue una estrategia, fue el mercado hablando. Porque este coche no fue creado para ser raro. Terminó siéndolo porque el mundo ya estaba cambiando. Y eso lo hace aún más interesante. No representa el auge, representa el cierre. El último momento donde todavía era posible comprar algo así, antes de que todo se volviera más contenido, más controlado, más racional. Y cuando lo miras hoy, eso pesa. Un Plymouth GTX Remy de 1971 en buen estado puede superar fácilmente los $200,000. Y en algunos casos, bastante más. Precisamente por lo que representa. No es el más llamativo, no es el más famoso, pero probablemente es uno de los más simbólicos. Porque este coche no es solo raro, es el final de una era. 1967 Chevrolet Corvette L88. Este coche no parecía tan potente, y eso era completamente intencional. Porque si mirabas los números oficiales, todo parecía normal. Chevrolet declaraba alrededor de 430 caballos, lo mismo que otros big blocks de la época. Pero eso era mentira. El L88 era algo totalmente diferente. Bajo el capó llevaba un 427V8 preparado prácticamente como un motor de competición. Alta compresión, componentes reforzados, pensado para rendir al máximo, pero no para ser cómodo. De hecho, Chevrolet hizo todo lo posible para que no fuera atractivo para el público común. No tenía aire acondicionado, no tenía radio, ni siquiera venía pensado para gasolina normal. Este coche exigía gasolina de alto octanaje, mantenimiento constante y un conductor que supiera exactamente lo que estaba haciendo. Porque en realidad, estamos hablando de más de 500 caballos reales. Y eso en 1967 era algo completamente fuera de control. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Este coche no fue creado para la calle. Fue creado para competir. Chevrolet sabía que el Corvette tenía potencial en circuitos. Y el L88 era la forma de llevarlo al límite, pero manteniéndolo dentro de lo legal, al menos sobre el papel. Y por eso intentaron esconderlo. Lo hicieron incómodo, caro, poco práctico. Todo para evitar que la gente lo comprara sin saber en qué se estaba metiendo. Resultado, solo unas 20 unidades producidas en 1967. Una cifra ridículamente baja. Y aquí aparece el contraste. Porque visualmente, parecía un Corvette más. No tenía grandes diferencias externas. No gritaba lo que llevaba dentro. Pero en realidad, era uno de los coches más radicales de toda esta lista. Un auténtico coche de carreras, disfrazado de coche de calle. Y hoy, eso lo convierte en una pieza extremadamente valiosa. Un Corvette L88 bien documentado puede superar fácilmente el $1,000,000 en subastas. Y algunos han ido incluso más allá. Porque este coche no fue hecho para gustar, ni para vender. Fue hecho para ganar. Y eso es lo que lo hace tan raro. 1966 Dodge Coronet Remy. A simple vista, este era un coche más dentro de la gama Dodge. Líneas simples, diseño sobrio, casi discreto comparado con otros muscle cars más llamativos. No tenía nada que gritara «soy rápido». Pero debajo, todo era otra historia. Porque este fue uno de los primeros coches en recibir el legendario 426 Remy en versión de calle. Un motor que hasta ese momento estaba completamente ligado a la competición. Y que de repente aparecía en un coche que no llamaba la atención. Oficialmente, 425 caballos. En realidad, mucho más. La entrega era brutal, directa, sin filtros.
No era un coche fácil de conducir, ni mucho menos indulgente. Era pesado, exigente y con una respuesta que podía sorprender incluso a conductores experimentados. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque en 1966, este tipo de motor todavía era algo nuevo para el público. No había tanta cultura alrededor del Remy. No era un nombre mítico todavía. Era simplemente demasiado. Demasiado caro. Demasiado extremo. Demasiado innecesario para la mayoría. Y eso se reflejó directamente en las ventas. Se produjeron poco más de 100 unidades del Coronet con motor Remy. Una cifra muy baja, especialmente para un coche que, en apariencia, no tenía nada especial. Y ahí está el contraste. Porque este coche no parecía exclusivo, no parecía raro, pero en realidad era uno de los más puros. No tenía marketing fuerte, no tenía una imagen icónica, solo tenía un motor brutal, metido en una carrocería que no lo justificaba. Y eso hoy lo hace aún más interesante. Un Dodge Coronet Remy en buen estado puede superar fácilmente los $150,000, con ejemplares bien documentados alcanzando cifras aún mayores. No es el más famoso, pero sí uno de los más honestos, porque este coche no intentaba impresionar. Simplemente era más de lo que parecía. 1969 AMC AMX-3. Este coche no parece un muscle car. Y ahí empieza todo. Porque si lo miras rápido, podrías pensar que es europeo. Bajo, ancho, con proporciones mucho más cercanas a un deportivo exótico que a un coche americano de finales de los 60. Y sin embargo, lo es. O al menos, lo intentó ser. Este coche no nació como un muscle car tradicional. No era un coche para el público general. No era un coche pensado para producción masiva. Era algo mucho más ambicioso. AMK quería cambiar su imagen. Quería demostrar que podía competir en otro nivel. Y este coche era la prueba. ¿Motor central? Sí, motor central en un coche americano de esa época. Un V8 de 6,4 litros con alrededor de 340 caballos, montado detrás del conductor. Algo completamente fuera de lo común en Estados Unidos en ese momento. Y eso lo cambiaba todo. La distribución de peso, el comportamiento, la forma en la que el coche se movía, nada tenía que ver con los muscle cars tradicionales. No era un coche de línea recta, era un coche pensado para curvas. Y eso, en 1969, era adelantarse demasiado. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque aunque el proyecto estaba listo, aunque el coche funcionaba, aunque tenía potencial real, nunca llegó a producción. Costes demasiado altos. Un mercado que no estaba preparado. Y una marca que no podía asumir el riesgo. Resultado. Solo 6 prototipos construidos. 6. Y eso lo coloca en un nivel completamente distinto dentro de esta lista. Porque este coche no fue raro por vender poco. Fue raro porque nunca tuvo la oportunidad de existir de verdad. Y ahí está el contraste final. Porque mientras todos los demás coches de este video representan extremos dentro del mundo muscle, representa algo diferente. Una idea que no encajaba, un camino que no se siguió, una visión que llegó demasiado pronto. Y hoy, eso lo hace casi irrepetible. Cada uno de los pocos AMX-3 que existen tiene un valor prácticamente incalculable, con estimaciones que superan fácilmente el $1,000,000, dependiendo del estado y la historia de cada unidad. Pero más allá del precio, lo importante es lo que representa, porque este coche no es solo raro. Es un ¿qué habría pasado si? Y cuando juntas todos estos coches, te das cuenta de algo que no es tan obvio al principio. La rareza no siempre viene del mismo lugar. Algunos nacieron como experimentos, otros como herramientas de competición, otros simplemente fueron demasiado para su propia época. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste hoy, ¿cuál te parece el más impresionante? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de coches raros, tienes que ver este video sobre las wagons americanas más raras de los años 60. Porque ahí vas a encontrar coches que, aunque parecen completamente diferentes, tienen exactamente la misma esencia. Raros, olvidados y mucho más interesantes de lo que parecen. Nos vemos en lo próximo video.